Bienvenidos, qué gusto me da saludarlos a nuestra capilla virtual. En este espacio, ¿qué dice la Biblia? Y hemos venido tocando un tema muy interesante que está relacionado directamente con el texto bíblico, la sagrada palabra de Dios. Aquí tenemos una versión al español, una de las más conocidas en el mundo hispanoparlante, la versión Reina Valera de 1960. Hemos hablado de que tenemos muchas versiones, ¿no? De los idiomas que llamamos originales y los manuscritos que existen en hebreo, arameo y griego. Hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Recordemos, el hebreo de hace más de 2000 años. 20 siglos han pasado de ese hebreo. Si hablamos, por ejemplo, del tiempo de Isaías o de Jeremías, Isaías vive en el siglo octavo antes de que viniera el Señor Jesucristo. Los mensajes entonces de Isaías son de esa fecha. No así los manuscritos que dan fe de que él escribió eso. Los manuscritos más antiguos, y será nuestro siguiente episodio, son los famosos rollos del Mar Muerto. Los hemos tocado así por encima, pero vamos a dedicar un episodio a hablar de los rollos del Mar Muerto, la importancia que tienen. Entonces estoy tratando de juntar todo. Imagínense, el mismo hebreo de los días del Señor Jesucristo, han pasado 20 siglos después de eso, y los idiomas, como dijimos en otro episodio, van evolucionando, van cambiando porque se van enriqueciendo. El contacto con otras culturas se enriquece y recibe nuevas palabras y deja atrás nuevas palabras, nuevas expresiones y deja otras. Dichos, por ejemplo, giros idiomáticos van cambiando. Entonces, en 20 siglos, más de 20 siglos, pensando en Isaías o Jeremías del siglo VI antes de Cristo, han cambiado. Lo mismo con el griego. Decíamos, el griego de los días de Jesús, hoy se leen los manuscritos que pues todavía no tenemos los de ese tiempo, pero los más cercanos son del siglo IV y algunos ya van del siglo III y siglo II. Para leerlos hay que usar el griego moderno, y eso es bien claro tenerlo presente. Es importante tenerlo bien definido cuando hablamos del griego moderno y el griego de los días de Jesús. Es el griego kiné. Se habla del griego clásico y hay diferencias. El Nuevo Testamento se escribió en griego kiné, que es como hablar del griego que habla la mayoría, para que fuese entendible. Ese griego, créame usted, según los entendidos, no lo digo yo, según los entendidos, ese griego prácticamente desapareció, no existe. Existen esos escritos y para leerlos se usa el griego, por eso se dice moderno, no es igual a ese griego antiguo. En fin, muchas cosas para tener en cuenta. Pero es un milagro tener el texto bíblico, y en este caso para nosotros en español. Dirán lo mismo los que lo leen en inglés, los que lo leen en ruso, quienes lo reciben en chino, aquellos que pueden leerlo en japonés. Es un milagro para cada idioma. Bueno, entonces, continuando con eso, ¿qué ocurre? El Antiguo Testamento, entonces, dijimos, tiene sus 22 libros en la Biblia hebrea. Les mostré la Biblia hebrea. Aquí están. 22 libros tiene la Biblia hebrea, que equivalen a los 39 que nosotros tenemos. Y esta Biblia hebrea, en esos 22, no incluye aquellos libros que llamamos deuterocanónicos. No incluye sabiduría, no incluye eclesiástico, no incluye Tobías, no incluye Judith, no incluye Baruch, no incluye primero y segundo de Macabeos, no incluye unas adiciones al libro de Esther, ni incluye unas adiciones al libro de Daniel. Entonces, la iglesia cristiana se pliega a ese, digamos, canon.
a esa medida que se considera pues exacta para la conducta, para la fe. Esos 22 entonces equivalen a los 39 que tenemos en nuestras Biblias para el mundo hispanoparlante, digamos, de línea evangélica. Pero equivalen también a los 39 para toda la cristiandad católica. Y les mostraba, por ejemplo, que tenemos Biblia que algunos dirían Biblia católica. Esta es la versión católica, la Biblia, la nueva Biblia Latinoamérica. Es una Biblia, versión católica. Esta sí tiene los 7 deuterocanónicos, incluye las adiciones a Esther e incluye las adiciones a Daniel para el Antiguo Testamento. Esta es una versión católica. Les puedo mostrar otra, que otra vez la he traído aquí. Mírela. Esta versión también es católica y es la famosísima traducción que se conoce como la Biblia de Jerusalén. Un equipo de traductores católicos, eruditos, expertos en griego, hebreo y arameo, expertos en, aquí en este caso en español, para tratar de hacer una traducción lo más confiable posible. Entonces, Biblias, digamos, católicas. Esta tiene entonces los 39 libros que también tienen las Biblias evangélicas y que equivale a los 22 de la Biblia hebrea. Bueno, pero estas dos, recuerden, incluyen los 7 llamados deuterocanónicos. Deutero, un segundo canon. Es así como se consideran, un segundo canon. Porque hablamos de los apócrifos, pero apócrifos son muchos. Entre todos esos muchos hay esos 7. Entonces ellos incluyen los 7 más las adiciones a Esther y las adiciones a Daniel. La Biblia de línea evangélica no los incluye. ¿Por qué no los incluye? Porque la línea evangélica por muchos años se incluyeron, se tenían como texto, pero por ahí llegó una fecha en que la Sociedad Bíblica decidió editar Biblias para la línea católica y para la línea evangélica o protestante. Y como los protestantes no leían esos 7 libros ni consideraban las adiciones a Esther y a Daniel, entonces comenzaron a aparecer las Biblias para la línea evangélica solamente con los 39 que equivalen a los 22 de los hebreos. Concilio de Jamnia se llama ese lugar en Israel, ahí casi al oeste de Jerusalén está Jamnia, y ahí se reunieron en el año 96 de la era cristiana y decidieron los libros autorizados, oficiales, revelados para el pueblo de Israel son esos 22. ¿Por qué 22? Dijimos en otro episodio, para recordar, que equivalen a las 22 letras del alefato. Recuerde que se llama alefato por la primera letra del alfabeto, nosotros llamamos, ¿no? De las letras, entonces le llaman la primera Aleph, que usted en el Salmo 119, cuando comienza a leer, arriba dice Aleph, que corresponde a la primera letra del alefato. Para nosotros abecedario. Para los griegos alfa, porque la primera letra es la alfa, entonces alfabeto. Entonces alfabeto, alefato, abecedario. Y los otros apóstoles, perezosos para escribir, seguramente escribieron a sus lugares donde ministraron, porque ellos se repartieron. Y seguro que escribieron, hasta Matías escribió con toda seguridad. Así como lo hizo Pablo. Seguro que ellos escribieron, y cómo no iban a escribir y a recordar, por ejemplo, a repetir los milagros de los cuales fueron testigos. Las enseñanzas que escucharon directamente del Señor Jesús. Claro, Pedro, esos eran sus mensajes. Y tenemos la reseña de Pedro que predicaba así, porque está probado que es Marcos, el Evangelio de Marcos, que no anduvo con Jesús. Recuerden, Marcos no anduvo con Jesús, pero Marcos anduvo con Pedro y también anduvo con Pablo, pero anduvo con Pedro, escuchó a Pedro, y lo que Marcos hace es prácticamente recoger los relatos de Pedro,
casi que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, pero lo escribe Marcos en el orden que considero y se dedica más, usted lo verá allí, Marcos es más entregado a resaltar las liberaciones, los milagros del Señor, pero las liberaciones aparecen más. Como en Lucas aparecen mucho las mujeres. Curiosamente, usted lee el Evangelio de Lucas y sobresale mucho el ministerio de Jesús apoyado con mujeres y con las mujeres, dándoles esa dignidad que merecen. Mateo enfatiza el reino. ¿Ve usted? Y Juan se enfoca en las señales de Jesús para probar que era el Hijo de Dios, el hijo de Dios, y arranca así diciendo que Él es el Verbo. Entonces cada uno tiene un énfasis, ¿no? Diferente. Entonces, interesante mirar eso. Pero entonces, mire usted la situación. Una primera etapa de la iglesia cristiana es que estuvo sin Biblia. Fue una época oral. Murió el Señor Jesucristo y para rematar, el Señor Jesucristo no escribió nada. Entonces no digamos que si los apóstoles no escribieron algo. No, si el mismo Señor Jesús no escribió nada. Y podría haber escrito, pero alguien diría, no, Jesús no tenía tiempo sino para predicar y enseñar. Y que sus apóstoles se encargaran de eso. Pero es curioso, Jesús no escribió nada. Y sería que no tenía para escribir, pero claro. Pero imagínense, si Él fue el que le dio la ley a Moisés, el que inspiró a todos a los profetas, todo el Antiguo Testamento Él lo dio. ¿Será que no tiene algo para escribir? Claro, y está escrito todo lo que su majestad está escrita en el universo entero. No, pues ese oficio para Él, diríamos entre nosotros, es secundario. Lo escribe de otra manera, con sus milagros, con sus enseñanzas, en este caso con su oralidad, pero con su majestuosidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, lo interpretó muy bien el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está más escritura para donde solo salir a mirar las estrellas en la noche, a mirar el universo, no, los colores, las plantas. ¿Qué más escritura queremos? Ese texto sí que es especial. Volviendo a la escritura, para leer, entonces Jesús no escribió nada. Y la primera etapa, bueno, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Me voy, pero voy a regresar. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Vengo en breve. ¿Cómo se entiende eso? Si dijo vengo en breve y lo estamos esperando ya por 20 siglos. ¿Qué tal que si hubiera dicho que me demoro un poquito? Prepárense. Pero el vengo en breve, Él está hablando en el tiempo en que se mueve, que no es el tiempo nuestro. Nosotros nos movemos con el cronómetro. Nosotros nos movemos con el cronos, el cronómetro. Nos movemos con los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los lustros, las décadas, los siglos, los milenios. Esa es nuestra manera de medir el tiempo. Y por eso hablamos de que llevamos 2 milenios después de Cristo. Usted y yo contamos nuestra edad. No la vamos a decir aquí. Está contada la cantidad de segundos que llevamos viviendo. Y no sabemos cuánto nos quede. Pero ese es nuestro cronos, nuestro cronómetro, que cada segundo va contando o descontando. Pero Jesús, el Señor, se mueve en su tiempo que se conoce como el kairos o kairos. Ese es un tiempo de momentos, de eventos, pero ese es el tiempo, digamos, de la eternidad, que no tiene tiempo, el tiempo nuestro. Para Dios, por ejemplo, cuando dice que, dando solo una figura, para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Sí. Y otra figura, que para Él un siglo es como una vigilia de 3 horas. No, pues, ¿cómo? ¿Cómo mide el tiempo? Para el Señor, entonces, por decir algo, mientras que para nosotros la venida del Señor Jesús fue hace 20 siglos, 2000 años, para Él en su kairos acabó de venir y acaba de morir y por eso viene pronto.
Claro, porque es en el tiempo de Él, no es el tiempo nuestro. Para el Señor, digamos, Abraham, que vivió 20 siglos antes de Cristo, con Abraham acabó de hablar mientras iba para destruir Sodoma. El diluvio pasó unos 1000 años antes de Abraham, es decir, 3000 años antes de Abraham. Y para el Señor es como si acabara de pasar el diluvio. No pasa el tiempo nuestro. Él se mueve por eventos. Y por eso dice, vengo en breve, vengo pronto. El de Él. Y por eso dice, y anuncia las bodas del Cordero. Para Él están ya listas. Y nosotros llevamos 20 siglos esperando. Y quién sabe cuánto más. Las bodas del Cordero. Es diferente. Entonces, como Él dijo, vengo en breve, ellos dijeron, eso no se demora nada. Jesús dijo eso, entonces hay que esperarlo. Y el Evangelio se empezó a predicar, y transmisión oral, los milagros, las enseñanzas de Jesús, y la gente empieza a creer, a salir, primero los judíos de su judaísmo, de su religiosidad judaica, a salir hacia Cristo. Y la iglesia empezó a crecer. Recuerde, 120, 3000 en una sola tarde. Pedro predica y en una sola tarde se convierten del judaísmo al Señor Jesús o a este camino 3000. Después habla de como 5000. La iglesia en Jerusalén era una mega iglesia para ese tiempo, porque Jerusalén en ese tiempo no era una ciudad de más de 60.000 personas. Oiga, ¿qué ocurrió eso de la Pentecostés? La muerte de Cristo, todo el mundo se enteró. La predicación del Evangelio, que se convirtieron como 3000, que hablaron en lenguas, todos se enteraron en Jerusalén. El tema era que en las fiestas había mucha gente que venía de afuera, pero normalmente la ciudad era esa cantidad. Entonces, mire usted la cuestión. La primera etapa es oral. Se transmite así. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pues esa primera etapa va a permanecer hasta cuando aparece lo que conoceríamos como el primer escrito. Y el primer escrito no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, no es Juan. Es más, Juan es el último escrito. El primer escrito se considera que le corresponde al apóstol Pablo. Sí, hablemos de esos primeros escritos, que sería la segunda etapa. Cerramos la primera etapa entonces, que es oral, hasta Pablo, y se cree que la primera carta, en ese caso, que Pablo escribe son cartas, la primera carta, que sería el primer escrito del Nuevo Testamento, lo escribe, la fecha está entre el año 48 y el año 52, y sería la carta a los Gálatas. Imagínense usted, si fue en el 48, Jesús murió en el 27. ¿Cuántos años han pasado entonces de la iglesia del 27 al 48? 37, 47. Ha pasado 20 años, 21 si fue en el 48 y si fue en el 52, 25 años. Han pasado 25 años de la iglesia creciendo, predicando, siendo perseguida, sin tener, podemos decir, Biblia, en este caso Nuevo Testamento. La escritura que tienen es el Antiguo Testamento. Como son judíos, claro, el Antiguo Testamento es la Sagrada Escritura. Es más, esa escritura, Antiguo Testamento, entonces recuerde, Antiguo Testamento, los 39 o 22 hebreos, esa es la escritura que Pablo dice a Timoteo, toda la escritura, estos 22, 39, para nosotros, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 5 cosas, le dice: redarguir, corregir, instruir, formar la gente, formar generaciones. Es a esta que se refiere Pablo, porque todavía no hay. Pablo se convierte más o menos, Jesús muere en el 27 y Pablo se convierte más o menos en el año 35. Es decir, unos 8 años después de la muerte de Cristo se convierte Pablo. Y no hay todavía Nuevo Testamento. Está la iglesia empezando. Primero prácticamente todos son judíos. Todos judíos. Después es que va a aparecer la iglesia gentil. Recuerde que Pedro, sobre el año 27, cuando muere Jesús, empieza a predicar y va luego a los samaritanos. Primero va a la casa de Cornelio.
que son romanos. Y luego va a la casa, va a los samaritanos. Y Pedro empieza a mirar esto que, ¿cómo? Pero yo siendo judío, yendo a la casa de un romano me contamino porque supuestamente yo soy puro. Y entre los samaritanos no, menos. Pero Felipe estuvo allá y predicó y el Señor le dio un avivamiento tremendo. Y Pedro y Juan fueron enviados para que miraran qué era lo que pasaba. Entonces, todo ese tiempo es oral, pura oralidad. No hay escritos. Algunos hablan de un documento llamado Q, donde había frases recogidas de las enseñanzas de Jesús. Y aparece, ese documento se puede leer, ¿no? Que se considera que ese documento existió. No sé a quién escribió, pero máximas de Jesús. Por ejemplo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y así varias cosas del maestro. El que bebe de esta agua tendrá sed, pero el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así muchas frases de Jesús, y lo llaman el documento Q. Se cree que sobre ese documento base vendría luego Marcos y estructuraría lo que conocemos como el Evangelio de San Marcos. Ahora, ¿por qué se considera el documento Q? Porque Mateo, Marcos y Lucas coinciden en varios relatos. Y entonces se considera, bueno, ¿quién copió a quién? Por ejemplo, la alimentación de los 5.000, coinciden los tres en relatarla. Y Juan también. Pero estos tres coinciden en relatarla. Y entonces se pregunta siempre, los eruditos, los estudiosos, aún usted cuando lee, bueno, ¿cuál es el original? Alguien se cogió porque hay detalles muy exactos, muy iguales, casi copiado, casi plagiado. Entonces por eso se habla de ese documento Q que pudo tener una base y entonces ahí seguramente, digamos, tomaron ese documento Q para escribir en los evangelios o los relatos. Pero obviamente cada uno ya agregó más relatos. Entonces, volvamos al tema. El primer escrito sería la carta a los Gálatas y el segundo escrito sería la carta a los tesalonicenses. ¿Sí? Estamos hablando del año 48, 52, 55. Todavía no han escrito el primer evangelio. No. Mire que el primer escritor del Nuevo Testamento va a ser el apóstol Pablo. Ni Mateo, ni Pedro, ni Juan todavía no están pensando en eso. Ellos siguen predicando con lo que vieron. Ellos la tienen fresquita porque ellos vivieron con el Señor Jesús. Anduvieron con Él. Entonces conocen de cerca qué fue lo que pasó. Cualquiera les puede preguntar, ¿y ahí qué quería decir el Señor? Y ellos explicar. La parábola del sembrador, Él la dijo. Recuerden, esa parábola del sembrador, por ejemplo, solo la incluye Mateo. Las parábolas de Mateo no las tiene Marcos. Marcos no incluye parábolas. Y Juan tampoco incluye parábolas. Es más, usted mira el Evangelio de Mateo con tantas parábolas y mira el Evangelio de Juan, no tiene parábolas. Mira el Evangelio de Mateo con tantos milagros y mira Juan, no le llama milagros sino señales y solo mete 7. 2 pescas milagrosas, porque hay una después de resucitado, el Señor Jesús, 8. Entonces, usted mira que Juan no mete parábolas, mete enseñanzas que si no las leemos en Juan no las conoceríamos. Por ejemplo, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Eso no lo incluye Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Los yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, los yo soy que menciona el Evangelio de Juan no los tiene Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Esta que me parece bien interesante, la resurrección de Lázaro. Ese milagro es el milagro por excelencia, digo yo, al lado de la multiplicación de los panes y los peces. Pero la resurrección de Lázaro, ¿cómo no la va a incluir?
No, solo Juan. Si no fuera por Juan, no la conoceríamos. Ahora, ¿cuándo escribe Juan su evangelio? Se considera que Juan escribe su evangelio por allá sobre el año 85-87. Si Jesús muere en el 27, ¿cuándo escribió Juan un relato de las cosas que hizo Jesús? Cuente: 37, 47, 57, 67, 77, 87. Prácticamente Juan hace un retroceso de 60 años, se devuelve para recordar el ministerio de Jesús y escoge esas enseñanzas que no las tienen los otros evangelios y escoge esas señales que no las tienen. Por ejemplo, ¿cómo es que no incluyen la conversión del agua en vino? Las bodas de Caná. El único que lo incluye es Juan. Los otros tres no. Entonces nos ayuda a darnos una idea. Pero mire, año 85-87, es decir, 60 años después de la muerte de Jesús es que Juan escribe su evangelio. Todo ese tiempo nunca se supo. Fue, podemos decir, casi oralidad. Ahora, cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, tengamos en cuenta unas cosas. Esa carta a los Gálatas era para los de Galacia. Allá fueron unas iglesias que se mencionan en el libro de los Hechos: Listra, Derbe e Iconio, además de otras, pero por lo menos estas tres son las que más se mencionan. Fue de las primeras iglesias que él fundó y les manda la carta sobre el año 48. Entonces, esa carta es para ellos, porque ellos, o entre ellos, fue que se suscitó un problema entre el concepto de ley, porque los convertidos eran judíos y llegaron algunos gentiles también a convertirse, es decir, no judíos. Y entonces los judíos que se convirtieron al Señor dicen que los gentiles que se conviertan deben guardar la ley. Porque los judíos consideran: no, nosotros estamos siguiendo la ley. Sí, la ley trajo al Mesías, creemos en el Señor Jesús que vino, el carpintero de Nazaret, Él es el Mesías. Toda la ley se cumplió. Y entonces la siguen en cierta manera practicando. Claro, son judíos, están acostumbrados a la ley, a la Pascua, a celebrar las fiestas, pero ahora ya no hay fiestas porque el Señor va a quitar el templo. Bueno, lo cierto es que no, ya las fiestas no van, ya no somos de celebrar eso, porque eso anunciaba el Mesías y ya llegó. Entonces, si ya llegó, ya no hay que anunciarlo más, hay que creerlo. Entonces, pero ellos siguen con las prácticas de la ley, siguen guardando el sábado. ¿Por qué? Porque son judíos. Siguen celebrando la Pascua porque son judíos. Siguen queriendo ir al templo, claro, porque son judíos. Siguen con su liturgia porque así fueron formados. En la sinagoga, sí, porque así fueron formados. Entonces se convierten en gentiles. Esos no van a la sinagoga, se reúnen aparte. Entonces los hermanos, ¿y qué dicen los hermanos judíos? Tienen que guardar la ley. Y los gentiles: pero jamás hemos guardado esa ley, no, ni la conocemos. Y cuando empiezan a mirar la ley: ay, Señor, pero si esto no es fácil de cumplir, esto es una carga mayor. No, pero si estábamos esclavos del paganismo, ahora convertirnos a Cristo es esclavizarnos de la ley. No, se armó un problema ahí. Entonces, ¿dónde está la libertad que Cristo nos dio? Pablo entonces escribe la carta a los Gálatas para dilucidar ese tema, ayudarles a los hermanos, y con la autoridad apostólica les dice: hermanos, no es así, a libertad nos llamó Cristo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Somos libres, ya no hay que guardar la ley. Difícil ese tema. Pero entonces ahí está, la carta es para ellos. Entonces, ¿la iglesia de Jerusalén tiene ese problema? No. Entonces la carta no va para Jerusalén. ¿La iglesia de Antioquía tiene ese problema? No, tampoco. Entonces para ellos no es esa carta. ¿Los hermanos de Roma tienen ese problema? No, tampoco. Eran solo gentiles prácticamente. No tiene ese problema. Entonces para ellos no es esa carta. La carta la escribió para los de Galacia. Primero los tesalonicenses. ¿Para quién va? Para los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Tienen un problema, que ellos creían que Jesús ya venía tan pronto que no había ni que trabajar. ¿Para qué? Cerremos empresas, cerremos todo, guardemos, vámonos para allá a un monte, llevemos buenas provisiones, tengamos suficiente, porque esto ya está. La persecución está ahí, todo está, ya se da, eso el Señor viene, pero como dijo, pronto.
Y entonces Pablo tiene que decirles, hermanos, no señor, el que no trabaje, que no coma. Y les explica porque el Señor no vendrá hasta que se manifieste el inicuo. Y bueno, luego les envía una segunda carta porque los hermanos como que no querían entender. Y en la segunda carta les va a explicar también más. Y es donde aparece enseñanza sobre el rapto de la iglesia. Dice, no hermanos, lo vamos a esperar, pero no, eso tiene un proceso y no es así. Dice, por ejemplo, Pablo les enseña, ¿no? Porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hablando de los que duermen, los que han muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire esto, Pablo lo está diciendo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Póngale cuidado a esta siguiente frase, a los tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y así estaremos juntamente con el Señor. Pablo mismo creía que él iba a estar vivo cuando viniera el Señor Jesús. Oh sorpresa, cuando al final de su ministerio, más o menos unos 35 a 37 años de ministerio, Pablo confiesa en su carta a los filipenses y también en las cartas a Timoteo, el Señor me dice que ya no voy más. Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. ¿Cómo así? Pablo creía que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera, pero el Señor le dijo, no, gracias por los favores recibidos. Pablo, muy lindo tu ministerio, excelente, lo hiciste bien. En la carta a los filipenses, en el primer capítulo, Pablo le dice al Señor, Señor, mire, y le cuenta a los hermanos de Filipos, el Señor ya me dijo que debo irme, que prepare mis cosas y ya no hay más que hacer. Pero yo le he dicho a él, me he puesto en estrecho, porque yo le he dicho a él que quiero quedarme para seguir predicando. A Pablo le gustaba predicar y ganar almas, ganarle al enemigo la batalla. Es decir, recuerde que el enemigo lo reconocía a él. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, dijo la muchacha endemoniada en Éfeso. Un demonio hablando a través de ella. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ese era el gran adalid de la fe cristiana. Y Pablo dijo, estoy contento. Yo no me quiero ir todavía, yo quiero quedarme, pero para seguir en esta batalla, porque yo sé cómo es. Pero el Señor me ha dicho, no, ya. Y dice, pues quisiera quedarme, pero también quisiera irme, porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Y ese es Pablo, ¿no? Entonces, Pablo creía que iba a estar vivo, pero al final de su ministerio, mire, eso es cuando escribió a los tesalonicenses, pero al final de su ministerio, sobre el año 67, 68, dice, no, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, ya el Señor me ha dicho que aliste todo, no hay nada que hacer, seguirán otros, Timoteo, sigues tú, Tito, continúan ustedes. Y no sabemos cuándo estará que venga el Señor, pero prepárense, estén listos. Entonces, mire usted, ahí es una segunda etapa donde vienen unos escritos que podemos llamar individualizados. Individualizados para lugares, para grupos, para comunidades. Para la comunidad de Galacia, para la comunidad de Tesalónica, luego escribe para la comunidad de Corinto, para la comunidad de Roma, ve usted, para la comunidad de Éfeso, para la comunidad de Colosas, por allá escribe una carta para la comunidad de la Odisea, y luego a la comunidad de Filipos, y luego al final escribe unas cartas también personalizadas para individuos. Carta a Tito, carta a Filemón, cartas a Timoteo, primera y segunda. Entonces usted ve, esas son cartas solo para esos lugares. Lo leyeron, atendieron el consejo paulino, corrigieron y ya pasó. Vendrá luego una segunda o tercera generación, ya es otra iglesia, ya no tienen ese mismo problema. Y entonces la carta que mandó Pablo no era para esa generación, era para esos hermanos. ¿Y ahora qué? No, pues que Dios nos ayude, porque se solucionó el problema. Y además lo de Corinto era para Corinto. El problema de la Santa Cena en Corinto era en Corinto, no era en Roma, ni era en Filipos. El problema de dar ofrendas para el Señor, que no lo hacían bien, era en Corinto. En cambio en Filipos eran los mejores y mejores dadores de ofrenda. Entonces hay serias y grandes diferencias. Bueno, podemos dejar aquí esta parte para
En el próximo episodio mirar tercera, cuarta y quinta etapa de la formación del canon del Nuevo Testamento. Los bendigo a todos y los esperamos en nuestra capilla virtual. La capilla virtual @gmail.com, leonelmolano2005 @gmail.com, nuestro WhatsApp 312-306-0209. Nuestros episodios los consigue todos en YouTube, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano, y nos consigue también en nuestra página en Facebook, Capilla Virtual. Mil bendiciones para todos.